En Colombia, un piloto despegó sabiendo que el combustible no alcanzaba. Eligió no parar. Eligió el dinero. Pero hay otra clase de ceguera en una cabina. No la del piloto que sabe y elige ignorar, sino la del piloto que no sabe, porque alguien en tierra le ha tapado los ojos con una cinta adhesiva. 2 de octubre de 1996, Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. Medianoche. Un Boeing 757 de Aeroperú, vuelo 603, se prepara para despegar con destino a Santiago de Chile. A bordo, 61 personas, 49 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. La mayoría son peruanos y chilenos. Viajeros de negocios, familias. Turistas que regresan. Entre los pasajeros hay un grupo de ejecutivos peruanos que van a una conferencia en Santiago. Hay una pareja de recién casados chilenos que vuelve de su luna de miel en Lima. Hay una madre peruana con su hijo de 3 años que duerme en sus brazos mientras embarcan. Hay 2 pilotos de otra aerolínea que viajan como pasajeros en sus días libres. Ninguno de ellos sabe que el avión que acaban de abordar tiene un problema que nadie en tierra detectó. Un problema invisible, silencioso, del tamaño de un trozo de cinta adhesiva. Bienvenidos a la tierra olvidada. El capitán al mando se llama Eric Schreiber. 38 años, peruano de ascendencia alemana. Uno de los pilotos más experimentados de Aeroperú, con más de 8.000 horas de vuelo. Casado, padre de una hija de 6 años. Conocido entre sus colegas por su temperamento frío, su capacidad para manejar emergencias y su voz serena en la radio. Lo que nadie sabe todavía es que esa voz serena, grabada en la caja negra durante los próximos 31 minutos, se convertirá en una de las grabaciones más citadas en la historia de la formación de pilotos. El copiloto es David Fernández, 28 años, también peruano. Llevaba 4 años en Aeroperú, menos experiencia que Schreiber, pero un piloto competente y disciplinado. Ambos realizan las verificaciones previas al despegue siguiendo la lista estándar de Boeing. Todo parece normal. Los instrumentos marcan bien. Las pantallas no muestran alertas. El avión recibe autorización de la torre. Schreiber empuja los aceleradores. El Boeing 757 despega a las 12:42 de la madrugada. Y desde el primer segundo de vuelo, cada indicador de la cabina miente. Para entender por qué, hay que retroceder unas horas. Esa tarde, el Boeing 757 de Aeroperú fue sometido a un lavado de fuselaje en el aeropuerto Jorge Chávez. Es un procedimiento rutinario. Se aplica agua a presión sobre el exterior del avión para eliminar suciedad, residuos y partículas. Antes de hacerlo, el protocolo indica que un mecánico de mantenimiento debe cubrir los puertos estáticos del avión con cinta adhesiva protectora. Los puertos estáticos son pequeñas aberturas en el fuselaje, del tamaño de un botón, que miden la presión del aire exterior. A partir de esa presión, los instrumentos calculan 3 datos fundamentales: la altitud del avión, su velocidad y su tasa de ascenso o descenso. Sin puertos estáticos funcionales, un piloto no sabe a qué altura vuela, no sabe a qué velocidad va, no sabe si está subiendo o bajando. Es como conducir un coche de noche sin velocímetro, 50 kilómetros y sin luces, pero a 10.000 metros de altitud, sobre el Océano Pacífico. De noche,
un técnico de mantenimiento, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente en el informe final, cubrió los puertos estáticos con cinta adhesiva de aluminio antes del lavado. Es una cinta especial, tipo speed tape, usada habitualmente en aviación, color gris metalizado, resistente al agua y prácticamente invisible sobre el fuselaje de aluminio del Boeing. Después del lavado, ese técnico terminó su turno y no la quitó. No anotó en el registro de mantenimiento que la había puesto. No informó al turno siguiente. Nadie la vio, ni el supervisor de mantenimiento, que firmó la orden de liberación del avión sin hacer la inspección visual completa, ni el equipo de tierra que preparó el avión para el vuelo nocturno, ni los pilotos durante la inspección exterior previa al despegue, que se realizó de noche con la iluminación artificial de la plataforma, donde una cinta de color aluminio sobre un fuselaje de aluminio es prácticamente invisible a simple vista. El avión despegó con los puertos estáticos sellados. Desde el instante en que las ruedas dejan el suelo, los instrumentos comienzan a dar información contradictoria. El altímetro del capitán marca una altitud diferente a la del copiloto. El indicador de velocidad muestra valores que no coinciden con la aceleración real del avión. La alarma de exceso de velocidad se activa, pero el avión no va rápido. Luego se activa la alarma de velocidad mínima, que indica que el avión va demasiado lento y puede entrar en pérdida. Las dos alarmas, la de muy rápido y la de muy lento, suenan simultáneamente, lo cual es físicamente imposible. El copiloto Fernández mira a Schreiber. Schreiber mira los instrumentos. Las dos alarmas siguen sonando. Una dice que van demasiado rápido. La otra dice que van demasiado lento. Las dos no pueden tener razón al mismo tiempo. Schreiber lo comprende de inmediato. Dice por radio a la Torre de Lima: los instrumentos no son confiables. Estamos volando con información contradictoria. Solicito vectores y asistencia. La torre le asigna un controlador dedicado. Pero la torre tampoco puede ayudar mucho, porque la información que recibe del transpondedor del avión también proviene de los mismos puertos estáticos sellados. La torre ve la misma mentira que los pilotos. Schreiber decide bajar. Quiere regresar a Lima, pero no sabe a qué altitud está. El altímetro de su lado marca 9.300 metros. El del copiloto marca 6.000. La torre les dice que su transpondedor indica 10.000. 3 números, 3 altitudes, y ninguna es real. Schreiber sabe que debajo hay océano. Sabe que la costa peruana tiene montañas que superan los 2.000 metros. Si baja demasiado, se estrella contra el agua o contra un cerro. Si sube demasiado, el avión puede perder sustentación. Está atrapado en una caja invisible de incertidumbre. Durante los siguientes 31 minutos, Schreiber y Fernández intentan todo lo que la formación de pilotos contempla para una situación de pérdida total de instrumentos. Piden al controlador que les confirme su altitud por radar. El controlador responde, pero sus datos también están contaminados. Schreiber intenta usar las estrellas como referencia, pero el cielo está cubierto de nubes bajas. Intenta calcular la altitud por la sensación física de la presión en los oídos. Intenta mantener una velocidad de descenso constante, contando segundos.
La grabación de la caja negra de voz registra cada segundo de esos 31 minutos. La voz de Schreiber no se quiebra, no grita, no entra en pánico. Habla con la torre con la misma cadencia con la que hablaría en un vuelo normal de rutina. Cuando la alarma de proximidad al suelo suena por primera vez, Schreiber dice, «Entendido, subiendo». Cuando vuelve a sonar segundos después con el mensaje, pull up, dice, «Contradicción, no confío en los instrumentos». En la cabina de pasajeros, los auxiliares intentan mantener la calma. El avión sube y baja de manera errática, mientras Schreiber intenta encontrar una altitud segura sin instrumentos fiables. Los pasajeros sienten los cambios de presión. Algunos se agarran a los reposabrazos, pero no hay anuncio por megafonía. No hay aviso de emergencia. Schreiber está demasiado ocupado intentando salvar el avión como para pensar en anuncios. En un momento, Schreiber intenta algo desesperado. Le pide al controlador que envíe otro avión para que vuele junto a ellos y les confirme visualmente su altitud. Es una petición sin precedentes en la historia de la aviación comercial. El controlador responde que no tiene un avión disponible. Schreiber recibe la noticia sin reaccionar. Sigue volando, sigue buscando. A la 1:06, Schreiber intenta un viraje para volver hacia la costa. Pero sin saber su altitud real, no sabe cuánto puede girar sin perder sustentación. El avión pierde altitud gradualmente. Schreiber lo siente en su cuerpo, en la presión de los oídos, en la inclinación del asiento. Dice a Fernández, «Estamos bajando, lo siento». Fernández responde, «Los instrumentos dicen que estamos subiendo». Schreiber contesta, «Los instrumentos mienten». A la 1:11 de la madrugada, 29 minutos después del despegue, Schreiber está haciendo un último intento de aproximación al aeropuerto de Lima. La torre le da vectores. Pero los vectores se basan en una altitud que los instrumentos informan incorrectamente. Schreiber está mucho más bajo de lo que la torre cree. A la 1:13, el ala izquierda del Boeing toca el agua del Océano Pacífico. El avión no se zambulle directamente, rebota. Se inclina violentamente hacia la izquierda y luego cae de costado contra la superficie del agua a una velocidad que los investigadores estimaron en más de 300 kilómetros por hora. 61 personas. Ninguna salió. El avión impactó el agua a las 12:11 del 2 de octubre. 31 minutos de vuelo. 31 minutos donde Eric Schreiber hizo todo lo humanamente posible por salvar a 60 personas que confiaban en él. Sin altitud, sin velocidad, sin horizonte, con alarmas que se contradecían y una torre que no podía ayudar. Y sin saber que debajo de su avión, a unos metros, el Pacífico estaba esperando en silencio. Los restos fueron encontrados a 65 kilómetros de la costa de Lima, a una profundidad de 200 metros. La zona del impacto cubría más de 3 kilómetros cuadrados de océano. Los buzos de la Marina peruana trabajaron durante semanas. La caja negra de datos de vuelo fue recuperada 23 días después del accidente. La grabadora de voz de cabina fue recuperada poco después, a 190 metros de profundidad, en condiciones extremas de presión y oscuridad. La investigación, conducida por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú, con asistencia de la NTSB de Estados Unidos,
determinó la causa: cinta adhesiva sobre los puertos estáticos del lado izquierdo del fuselaje, no retirada después del lavado del avión. Un acto de mantenimiento rutinario, convertido en sentencia. El técnico de mantenimiento responsable fue identificado, pero nunca procesado penalmente en Perú. La empresa de mantenimiento subcontratada, llamada Aeromática, recibió sanciones administrativas. Su supervisor de turno esa noche no revisó si la cinta había sido retirada. Aeroperú enfrentó demandas civiles de las familias. Boeing también fue demandado, porque los ingenieros argumentaron que un Boeing 757 debería tener sistemas redundantes que detecten automáticamente la obstrucción de los puertos estáticos. No los tenía. Aeroperú pagó indemnizaciones a las familias. Pero la pregunta que quedó en el aire no fue jurídica ni económica, fue operativa. ¿Cómo es posible que un avión despegue con cinta adhesiva sobre los sensores más críticos del fuselaje, sin que nadie, en toda la cadena de revisión, lo detecte? La respuesta es la misma de siempre. La misma que en Tenerife, la misma que en Chapecoense. Había un protocolo. Lo ignoraron. Había una lista de verificación. La firmaron sin verificar. Había un último eslabón de control, la inspección visual del piloto antes del vuelo. Pero la cinta era del color del avión, y nadie mira lo que cree que ya está bien. 10 años después de la catástrofe, la familia de Eric Schreiber autorizó la publicación de fragmentos de la grabación del CBR para uso educativo. Desde entonces, esa grabación se escucha en academias de vuelo de Hispanoamérica, de Europa y de Asia. Los instructores detienen la cinta en el minuto 22. En ese punto, Schreiber dice al controlador: «Dame vectores, no sé dónde estoy, no sé a qué altura estoy, no sé a qué velocidad voy, pero sé que todavía puedo volar este avión». Esa frase se convirtió en el ejemplo canónico de lo que la aviación llama control emocional en situación de pérdida total de información. Eric Schreiber voló 31 minutos sin un solo dato real. No sabía a qué altura estaba. No sabía a qué velocidad iba. No sabía si estaba sobre el mar o sobre la tierra. Y su voz, durante esos 31 minutos, nunca perdió la calma. Los instructores de vuelo en academias de aviación de todo el mundo usan esa grabación como ejemplo de lo que significa mantener el control cuando no tienes ninguno. Una cinta, 31 minutos, 61 personas y una voz que nunca se quebró. Si conoces a alguien que trabaja en mantenimiento, en inspección, en control de calidad o en cualquier puesto donde firmar una lista de verificación es parte de su rutina diaria, cópialo el link en el minuto 9:15. Mándale ese momento. Donde Schreiber dice: «Los instrumentos no son confiables». Y pregúntale cuándo fue la última vez que verificó lo que firmó. Schreiber no tuvo oportunidad de decidir. Le quitaron la información antes de que pudiera usarla. Pero hay otra catástrofe aérea donde el piloto tuvo toda la información. 12 alarmas.